Melo. Tengo una buena noticia para vos. Lo están haciendo. Y lo están haciendo. Bueno. Nos estaban contando acá por mensajes que su hija, dice acá, trabaja en un local del centro y pasaron niños vestidos de gaucho y de paisana. Dice, qué lindo. Con repartiendo así los paquetitos de yerba. Y dice, escuela... Suban dice, imágenes, así las compartimos. Número 139, dice República de Italia, costumbres que son un abrazo al alma, una bolsita de yerba ahí. Eso está muy bueno. Bueno, y los chicos andan repartiendo allí. Videitos, queremos videitos, así los compartimos. Es verdad, pueden llevar y mandarnos al 55 28 55 los videos para ver cómo andan estas gauchas y estas paisanas, ¿no? Porque si quieren salir con Halloween, no hay problema, también lo vestimos de monstruo, qué sé yo, lo más feo posible, viste que hay que pintarlo así, medio con sangre, cara sí, de miedo, para asustar. Que el otro. Ahora nosotros no, el 10 de noviembre con los gauchitos andamos repartiendo yerba o qué. Y podría ser yerba o abrazo. Y sí, yerba o abrazo, sí. No sé, algo. Truco y retruco, ¿viste? No sé. Quiero vale 4. Vale 4, sí, real envido. Tal cual. Así que habría que fomentarlo para que esto también el año que viene, dale con Halloween todo lo que vos quieras hacerlo, llevarlos al colegio, ¿querés llevarlos al colegio? Bueno, llevarlos al colegio. Y el año que viene también el día de la televisión, todos los gurises al colegio también. Pero con indumentaria gaucha. Sí, eso estaría genial. Y vos sabés que, hablando justamente del Día de la Tradición, siempre, obviamente, este día se conmemora por el nacimiento de José Hernández, quien fue autor y creador del Gaucho Martín Fierro, una obra canónica de la literatura gauchesca, pero no la única. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de gurises y bueno, nosotros mismos hemos pasado por el secundario y dentro del material de lectura obligatorio está el Martín Fierro para enseñar todas estas cosas, pero no es la única obra donde te podés recontraenganchar y podés ver la vida del gaucho o entender el esquema del gaucho dentro de la República Argentina, sobre todo en la época independentista que tiene la Argentina, también incluso en otras épocas posteriores, en época de, no sé, la década infame. Hay mucho para hablar al respecto. Entonces se me ocurrió hoy traer algo distinto. Proponerles a ustedes unas obras distintas al Martín Fierro para que se enganchen con la literatura gauchesca, con tener algo para leer que sea puramente el Martín Fierro, que por ahí para muchos puede ser poderoso, molesto, largo, etc. La idea es que podamos encontrar otras cosas más lindas para leer. Pero bueno, cuando ella dice etc, etcétera, claro. ¿Sí? Por la duda le aviso. Vieron que no hay tiempo que perder, ¿viste? Uno no se detiene. Bueno, primero, antes que nada, hay que destacar que la literatura gauchesca no nace con el Martín Fierro, no nace con José Hernández, dicho sea al paso, federal acérrimo. José Hernández tuvo mucho que ver en el periodismo político de la época, era un gran defensor. Un instigador al asesinato de Urquiza. También ese detalle no menor por considerarlo, sí, traidor a la patria. ¿Cómo decir que el autor del Martín Fierro era de los que lo quería matar a Urquiza? Sí. Mirá, debe estar escrito. Debe estar escrito en algún pasquín de la época. Recontra escrito está. Es así. Bueno, pero lo cierto es que no fue el creador de la literatura gauchesca como muchos creen, sino que el verdadero padre de la poesía gauchesca como tal se le atribuye a Bartolomé Hidalgo, que uruguayo él, estamos hablando del año más o menos 1809, 1810, época de independencia de nuestros países, de la Argentina por un lado, de Uruguay un poco después, por ahí, todo mezclado, ¿no? En esta historia, fue el primero que usó el entorno rural para abordar temas patrióticos y sociales en obras como Los Cielitos y los Diálogos Patrióticos, donde se abrió el camino para los futuros escritores que vinieron posteriormente, como fue Ascasubi, bueno, el mismísimo José Hernández del Martín Fierro. Todos aprendieron de Bartolomé Hidalgo, que de hecho tenía una relación muy cercana con el mismísimo Artigas. Acompañaba, defendía y promulgaba esto de el éxodo del pueblo de Oriente, esto de la... ¿Estás refiriéndote a...? Estamos refiriéndonos a Bartolomé Hidalgo. Bien.
Sí, que dentro de su construcción fue el primero que empezó a poner al gaucho dentro de obras líricas, de mostrarlo, digamos. Exactamente, con obras que denunciaban, que tenían un montón de carga política, más allá de contar la vida en vida y obra de los gauchos, digamos, de la época, ¿no? No solamente eso, esto cuando vos hablas de la realidad, como también el Martín Fierro, que tiene una cuestión muy de palabra, una cosa muy de la denuncia y demás, pero también la literatura gauchesca que tiene que ver con el libertinaje, con lo lindo, con el misterio, con cuentos que no necesariamente son reales, como es el caso de la obra Don Segundo Sombra. Es una obra que a mí particularmente me gusta mucho, es de Ricardo Giraldes. Él narra el proceso de aprendizaje de un joven huérfano llamado Fabio Cáceres, que se termina convirtiendo en pupilo de un gaucho llamado Segundo Sombra. Por eso el don, que antes se usaba como era una cuestión de poder, el don, ¿viste? Era claro, sí, una sí, persona importante. Sí, sí. Bueno, es un libro que obviamente está escrito en primera persona, donde se describe la vida rural a través de la mirada de Fabio, quien admira al gaucho y aprende de él los valores de la tierra, de la cultura gauchesca y demás. Tiene un tono de tristeza, es como si fuera una poesía triste, nostálgico. Así está escrito el Don Segundo Sombra, pero es muy lindo igual. Y obviamente trata y alude a la desaparición del estilo de vida del gaucho frente al progreso. Es un excelente libro para leer después de haber leído, por ejemplo, el Martín Fierro. El Martín Fierro termina en una época muy particular de la República Argentina. El post, cuando va desapareciendo el gaucho, cuando se va convirtiendo, se va alejando del campo y llegando a la ciudad, este libro lo aborda y lo hace muy bien. Pero tiene un tinte especial porque ellos recorren la pampa argentina, el Don Segundo Sombra lo guía y demás, y tiene un final muy hermoso y bastante legendario también. No se los quiero contar porque es la esencia de... Claro, obviamente no lo vas a spoilear entero, pero me quedo pensando en esto de que vos fijate, ya en aquella época estaban hablando de la migración del campo a la ciudad. ¿Vos sabés que sí? Y bueno, me pregunto hoy, en este siglo XXI, en este 10 de noviembre del año 2025, ¿qué está pasando con ese tema? En donde la ruralidad está teniendo también una situación muy particular y muy especial, en un país en donde el campo sigue siendo el principal motor económico, Sí. pero el campo está teniendo el problema en donde la gente se va del campo. Sigue pasando eso, Y digamos. ¿Cómo hacer para que los jóvenes vuelvan hacia la ruralidad? ¿Cómo hacer para que las familias de jóvenes quieran volver a la ruralidad? En donde, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes hoy ya no quieren tal vez esa vida dura, esa vida de campo, esa vida de trabajar y de tener que hacerte lo tuyo, digamos, y tu cosecha, tu leche, tu pan, porque el tema del campo, qué sé yo, no quizás sé. tiene que ver con los caminos también. Digo, si por ahí el campo tuviese, el campo entrerriano, vamos a hablar pura y exclusivamente de eso, tuviese entradas más accesibles. ¿Será por Porque eso decís vos? Yo creo que sí, o sea, no sé si todo el mundo estaría dispuesto a quedarse varado en época de lluvia, No, una, obviamente que 2 no, semanas, obviamente que no. con lo que implica para la salud. Estar... Puede ser una de las variables, puede ser, sí, ponele, te lo tomo a eso, pero me parece que debe haber otros factores más importantes para que se decida ir hacia la ciudad, la migración del campo a la ciudad. Tal vez buscar mayor progreso, otra calidad de vida, tal vez otro tipo de trabajos, no sé. Estaría bueno hablar con gente especializada en este tema sobre la ruralidad hoy, en el siglo XXI, en este año 2025, en este día de la tradición. ¿Qué pasa con eso, ¿no? Con la ruralidad y la economía. Es cierto. Bueno, mis abuelos, mis abuelos paternos toda la vida vivieron en el campo, toda mi vida, por lo menos de lo que yo recuerdo, hasta que un día fue necesario dejar el hogar y venir a la ciudad, a estar en el pueblo, porque por una cuestión de salud era mucho más práctico moverse. Ya había pasado ocasiones donde, bueno, enfermedades, fallecimientos, lo que sea, no podías llegar en época de lluvia, era muy complejo, tenías que entrar caminando 7, 12 kilómetros a pie. Aparte, el campo hay que laburar, en el campo tenés que laburarlo todo el día. Después, viste los injustos, mirá la camionetita que tienen los del campo, mirá el tractorcito que tienen los del campo. Sí, bueno, pero... mirá, no todos son así tampoco.
No, tal cual. No, son los menos en realidad, creo, en su mayoría, pero sí se labura y se labura muchísimo. Muchísimo. Muchos de los que critican a esa gente, anda a agarrar la pala, anda y fíjate a ver si aguantás un día el laburo que hace esa gente. Tal cual. Bueno, Ricardo Vivaldes habló del Segundo Sombra en el 1926. Estaba hablando ya del éxodo del campo a la ciudad. Así que imagínate cómo se fue construyendo. Otro libro que les recomiendo para hoy, para evitar y para sumarse a la literatura gauchesca sin caer en el Martín Fierro, es el Fausto criollo, o el Fausto, como se le llama, Impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de la ópera de Gounod. Este libro es de Estanislao del Campo y concretamente trata de la experiencia del gaucho que se llama Anastasio el Pollo, y él asiste a una función de ópera, de la ópera de Fausto, el Fausto de Gounod, una obra conocidísima de Goethe en el Teatro Colón. Y el poema narra concretamente en lenguaje gauchesco cómo Anastasio interpreta la historia de Fausto sellando un pacto con el diablo para obtener juventud y seducir a una chica llamada Margarita, ¿no? A una paisana llamada Margarita. Y cómo el gaucho percibe los eventos en el escenario, transformando la ficción en una anécdota de amor y crimen. El tema es que Anastasio el Pollo va a ver esta obra y se cree por completo lo que estaba pasando arriba del escenario. Entonces después empieza a narrar y a contarle a los demás todo lo que él había visto, porque para él había sido absolutamente real lo que había sucedido. Así que es una obra donde te matás de risa, donde tiene mucho misterio y demás. Estamos hablando de leer una muy buena literatura gauchesca que también habla de estas cosas. Muy criticada para muchos, porque dicen que esto pone a los gauchos en un lugar de brutos, de incultos y demás, y no necesariamente es una obra de ficción. Bueno, está bien, pero bueno, mira vos, viste que yo te decía esto y cerramos este bloque de el gaucho Martín Fierro. Justamente esto lo está escribiendo una persona, porque estábamos hablando de la actitud de José Hernández ante el asesinato de Urquiza, ¿no? Sí. Bueno, José Hernández, el más célebre escritor argentino, gracias a su magistral obra El gaucho Martín Fierro, pero en Entre Ríos dice, no deben olvidarse otras cuestiones con este señor. Hernández apoyó y avaló el asesinato del gobernador Urquiza e instó a López Jordán a resistir la intervención nacional, es decir, apoyó el asesinato de un gobernador legal y desde la pluma llamó a la rebelión y a la desobediencia civil. En una de sus cartas, que acá es donde voy a decir, che, ¿habrá carta? Sí, hay una carta. Luego del combate de Santa Rosa le escribía a López Jordán, decía esto Hernández: en la lucha en que usted se haya comprometido no hay sino una sola salida: o la derrota suya o un cambio general de la situación en la República. Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, era el jefe del gran partido federal, y su muerte 1000 veces merecida es una justicia tremenda y ejemplar del partido hacia él. La reacción del partido debía por lo tanto iniciarse por un acto de moral política como era el justo castigo, asesinato del jefe. De Urquiza, ¿no? Urquiza. Opino pues que para no empequeñecer su movimiento debe usted tomar esa reacción como punto de mira política. Después de esta nota, él se fue a Brasil, se exilió y ahí arranca el Martín Fierro a escribirlo, ¿no? Claro. En el exilio. Fíjate vos. Entonces, armó la polvadera y se fue, básicamente. Eso es lo que hizo. Tal cual. Agitó el avispero y desapareció. Pero bueno, después hay otros acá que son historiadores. Estoy leyendo el grupo de historiadores. Bien, de acá, ¿no? Perfecto. Me dice, pero no fue el único, dice alguien muy reconocido en el ámbito académico. Ajá, sí. No fue el único. También apoyaron la insurgencia jordanista Alberto Larroque y Alejo Peiret. Eso los conocemos de acá. Del colegio. Sí. Bueno. La época de oro del colegio. Alejo Peiret también. Y sin embargo, ya está con Urquiza. Ya fue.
Bueno. Ese debate es hermoso, ese debate es hermoso dárselo, Los historiadores siempre, claro. Es así. Bueno, por último libro que les recomiendo si tienen ganas de leer algo distinto y literatura gauchesca, vamos a hablar un poco del Santos Vega de Hilario Ascasubi, una obra que es escrita justamente por el autor que acabo de nombrar y trata sobre la vida de un gaucho que es payador y su vida en las campañas argentinas. Lo lindo de Santos Vega es que tiene una continuación. Ascasubi escribe la historia de Santos Vega, habla sobre la vida rural argentina, incluye las costumbres, los desafíos, los momentos de alegría. Se centra en la figura de un payador muy parecida a la historia del Martín Fierro, que es un artista popular que compite en duelos y demás. Él tiene una destreza muy importante, el Santos Vega, en el canto improvisado. Y explora obviamente toda la cultura y la identidad del gaucho. Pero el libro termina, la historia de Santos Vega termina él como un campeón, por supuesto, como un genio de la lírica. Y años más tarde la retoma otro autor llamado Rafael Obligado. Retoma la historia de Santos Vega, por eso hay un Santos Vega de Ascasubi y un Santos Vega de Obligado. El tema es que el Santos Vega de Obligado habla que Santos Vega finalmente lo derrotan. Y es muy loco cómo lo derrota un payador llamado Juan Sin Ropa. Entonces es muy lindo para leerlo en continuación. Estas son apenas un puñadito de obras como para leer algo que sea distinto al Martín Fierro y que también nos sirva para entretenernos un poco y para fomentar en la lectura que tan importante es. Excelentes recomendaciones, niña. Las 10:55 y te digo que si querés ir al outlet de La Clarita tenés que pasar por la Cava